Buenos días, bienvenidos a su clase de curso de verano de inteligencias artificiales y robótica. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Estaba dando unos minutitos para los que todavía no han ingresado, ¿verdad? Pero vamos a dar inicio en honor al tiempo. Bueno, esta semana la meditación que estamos viendo nos lleva a Primera de Corintios 6:12, que Pablo les dice a los corintios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Esta frase, en realidad, al analizarla, nos damos cuenta que Pablo les estaba reclamando a los corintios ¿Qué que estaban? ellos estaban, digamos, acostumbrados a decir eso. Era parte de su cultura decir que ellos eran libres de hacer lo que quisieran, que tenían el derecho de hacer lo que quisieran. Entonces él les dice: sí, ustedes tienen derecho de hacer lo que quieran, pero no todo es conveniente. Todo me es lícito, les dice Pablo, pero yo no me dejo dominar de ninguna cosa. Él se refería a lo que actualmente consideramos una diferencia. Am, Están las palabras libertad y la palabra libertinaje, que se pueden ver como cosas similares, pero en realidad son diferentes. Cuando somos libres, cuando tenemos la libertad de hacer algo, significa precisamente que yo puedo decidir mi futuro, pero el libertinaje es la libertad utilizada sin pensar en las consecuencias de mi libertad. Fíjense que son dos conceptos interesantes y de hecho los vamos a traer a colación en la clase del día de ahora, porque hoy vamos a hablar un poco respecto de inteligencias artificiales. En las clases anteriores hemos estado refiriéndonos a lo que viene siendo el área de robótica y hemos mencionado algunas cosas de la inteligencia artificial, pero no hemos entrado a ver los conceptos que hay detrás de ella. Entonces, a partir de hoy, vamos a comenzar a revisar esos conceptos, esas ideas que hay respecto de la misma. Pero este versículo de 1 Corintios 6:12 nos va a dar esa luz, ¿verdad? De cosas que podemos ver o como definiciones que podemos ver a partir de una palabra. Por ejemplo, de libertad podemos desprender la palabra libertinaje, que al final de cuentas es la libertad de hacer lo que yo desee, pero sin reparar o meditar en las consecuencias. Vamos a ir entonces ahora al tema de este día y vienen acompañados, digamos, de unos textos. Y es que quiero que tengamos en mente dos palabras, ¿verdad? Dos palabras porque una de ellas es la que utilizamos ahorita en lo que estamos estudiando. Estamos estudiando inteligencias artificiales y la palabra inteligencia aparece en algunos versos bíblicos. Entonces, vamos a tomar esto como una idea para definir qué son las inteligencias artificiales y hacia dónde van. En primer lugar, nos dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia. Entonces, aquí hay dos palabras claves. La primera es sabiduría y la segunda es inteligencia. Según este proverbio, la sabiduría y la inteligencia valen una más que el oro y la otra más que la plata. Si lo vemos así, nos están diciendo que la sabiduría es más valiosa que el oro y la inteligencia es más valiosa que la plata. Y todos sabemos, ¿verdad?, que esos dos metales preciosos, el oro está por encima de la plata. Entonces, nos están dando una idea acá, ¿verdad? El escritor de Proverbios prácticamente nos está diciendo, la sabiduría está por encima de la inteligencia. Y luego hay otro verso más que nos dice, sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Esto es como quien dice, debemos de comprarla, como que si pudiéramos ponerle un precio, de adquirirla, de una manera bastante poética, digamos, la verdad, porque no es que se pueda comprar. Y luego dice, y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. Entonces pueden ver que tanto el proverbio 16:16 como el proverbio 4:7 gira en torno a esas dos características, sabiduría e inteligencia. Como estamos hablando de inteligencias artificiales, el término de inteligencia normalmente lo asociamos a, cuando decimos que alguien es inteligente como un adjetivo, nos referimos a alguien que conoce mucho, que es muy astuto,
que resuelve problemas. Normalmente cuando alguien dice, es que alguien, fulanito de tal es muy inteligente, ocurre que lo asocian a que sabe resolver problemas de matemáticas. O es que él vieras cómo es de inteligente, lo asocian a que es alguien que en la escuela, en el colegio, en su centro educativo, saca dieces y nueves en todo el tiempo. Y ese es el concepto, digamos, que tenemos como inteligencia. Pero viene la otra parte y es la sabiduría. Y es igual que lo que les explicaba al principio. Tenemos la libertad y tenemos el libertinaje. La inteligencia, pues es la capacidad que cada uno tiene, cada uno de nosotros tenemos inteligencias para desarrollar algo, para crear, para aprender, para estudiar. De hecho, hay una teoría que la vamos a hablar más adelantito que nos dice que en realidad la inteligencia no es una sola, sino que hay 9 tipos de inteligencias diferentes dentro del ser humano y que las podemos ir desarrollando una a una. Entonces, tendríamos esa idea de que la inteligencia es esa capacidad que tenemos para crear, esa capacidad que tenemos para aprender, esa capacidad que tenemos para enseñar, para hacer cosas, pero ahí es donde viene la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Porque nosotros podemos ser muy inteligentes para hacer cosas buenas, como podemos ser muy inteligentes para hacer las cosas malas. Es decir, la inteligencia puede ser una virtud como puede ser o convertirse en un vicio, por ejemplo. Para darles una idea, solo pensémoslo así. Cuando decimos que alguien es muy inteligente, pues puede ser inteligente, por ejemplo, para estudiar las ciencias físicas y convertirse en un astronauta. Allí la persona está siendo muy inteligente. Muy bien. Pero hay otros tipos de inteligencias que más bien parecen obra, en las películas a veces se usa la expresión, ¿vea? Creo que no viene de las películas, pero viene de los detectives, ¿verdad? Los que investigan crímenes. Y dicen, es que este crimen ha sido obra de una mente maestra. Y utilizan ese término de mente maestra, como quien dice, fue alguien que para ocultar un crimen vino y pensó en todo. Pensó en las cosas que podían suceder, pensó en cómo los policías podían actuar, en cómo lo iban a investigar y trató, en la medida de lo posible, de cubrir todas sus pistas para que nadie supiese quién fue el que había asesinado a una persona. Entonces ahí decimos, bueno, parece ser que esa persona, si es una mente maestra, es alguien inteligente, pero ha sido inteligente ¿para qué? Para hacer cosas malas. Entonces vean cómo la inteligencia, al igual que la libertad y el libertinaje podría parecernos que es algo bueno, pero al final de cuentas las consecuencias son muy malas. Igual, nosotros podemos ser muy inteligentes para hacer cosas buenas, como podemos ser muy inteligentes para hacer cosas malas. Se los voy a poner con un ejemplo más. Hace un par de años se puso de moda la película de Barbie y junto con la película de Barbie salió una película de Oppenheimer. Y fueron las dos eran producidas por el mismo estudio, entonces fueron eh, un éxito comercial ambas, pero las sacaron casi en las mismas fechas. Entonces el estudio se reprochaba y decía, ¿por qué no sacamos primero esta y por qué después la otra hubiéramos esperado unos 6 meses? ¿Ve? Pero la sacaron al mismo tiempo, pero yo me quiero concentrar en la de Oppenheimer. En el caso de la de Oppenheimer, ustedes saben que a él se le atribuye la creación de lo que vendría siendo la bomba atómica, las que se utilizaron precisamente, que Estados Unidos utilizó contra Japón, ¿verdad? La bomba atómica que detonó en Hiroshima y en Nagasaki. Em, a nivel físico, el desarrollo de esa tecnología era algo sumamente, digamos, era la cúspide de la ciencia, o sea, lo más alto que se podía llegar en términos del conocimiento. Oppenheimer tuvo que haber sido bueno, si ustedes ven la película se van a dar cuenta, o si escuchan de la vida de él, se van a dar cuenta que él recurrió al mismísimo Albert Einstein para terminar de definir
qué era lo que faltaba en sus fórmulas, en sus reacciones a nivel químico y a nivel físico para que las bombas funcionasen. Pero ahí es donde está el dilema. Él muy inteligente, pero la pregunta es, ¿y eso era para lo bueno o era para lo malo? En un principio, a nivel de ciencias, podríamos decir, bueno, era bueno para la ciencia, pero la finalidad con la que se iba a utilizar no era esa. La finalidad era como un armamento bélico que fuera utilizado contra personas, contra seres humanos, que causó graves daños y muchas muertes, causó mucha mortandad. Y en la historia de él se nota el peso que después él tuvo que cargar. No fue el responsable de decir, vaya, apunten y fuego, eso fue un militar. Bueno, fue el presidente entonces de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí fue el responsable de la creación de semejante arma. Entonces, biográficamente se narra de que él vivió después de esos eventos, después de haber estallado esas bombas, vivió un periodo de depresión, vivió un periodo en el cual decía, bueno, ahora he creado la muerte, soy un instrumento de la muerte, decía él. Eso es precisamente la situación de la inteligencia. Bien, o sea, podemos ser muy inteligentes para hacer cosas buenas, pero también podemos ser inteligentes para hacer cosas muy malas. Es allí donde entra la sabiduría. Y por eso es que estos versos nos hablan respecto de que la sabiduría está como por encima de la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? Si la definimos de una forma práctica, la sabiduría es utilizar la inteligencia para el bien y no para el mal. Entonces ahí es donde entendemos por qué es que Salomón hablaba de las dos cosas. Porque nosotros podemos desarrollar mucho nuestra inteligencia, conocer de muchas cosas, aprender muchas cosas. Pero, ¿para qué la vamos a utilizar? La usamos para hacer cosas buenas que beneficien a otros y también que me beneficien a mí, o la usamos para hacer cosas malas que dañen a otros y solo me benefician a mí. Entonces ahí es donde entra la sabiduría. La sabiduría es la capacidad que nos ayuda a decidir cómo voy a usar la inteligencia. ¿La uso para el bien o la uso para el mal? Entonces, les decía, hoy vamos a hablar respecto de inteligencias artificiales. Estas semanas son bastante de contenido teórico, ¿verdad? Estamos viendo las bases de lo que vienen siendo tanto la robótica como la inteligencia artificial. En este punto, entonces decimos, el ser humano ha sido capaz de crear una tecnología que se denomina inteligencia artificial. El nombre viene a partir de que sí, es algo que piensa, es algo que razona como que fuera un ser humano, pero no es un ser humano, es algo artificial, recuerden que la inteligencia artificial en sí son líneas, líneas de código que están guardadas en servidores de Internet y son capaces, pues, de estudiar diferentes áreas, conocer de diferentes temas y pensar sobre esos temas. Son lo que hoy conocemos como algoritmos, que lo que hacen es ir decidiendo cosas respecto de las condiciones que van evaluando. No es que adentro de la computadora pusieron un duendecito, ¿verdad? Y él está trabajando ahí y le contesta, ¿verdad? No es nada de eso. Tiene que ver con codificación. Entonces, estas IAs, ¿para qué serán utilizadas? ¿Están siendo utilizadas con sabiduría o no están siendo utilizadas con sabiduría? ¿Están siendo utilizadas en pro del bienestar común o están siendo utilizadas con algún propósito mezquino? Porque cuando usamos la inteligencia con propósitos mezquinos, deja de ser sabio. Eso es lo que quiero que recordemos en esta clase. Y por eso les decía al principio, el libertinaje es libertad, pero sin medir consecuencias. Cuando yo tengo libertad, mido las consecuencias de mis acciones. Lo mismo pasa en este tema. La sabiduría es aplicar la inteligencia para el bien, para hacer el bien. Pero si yo dejo solo el esquema de inteligencia, la inteligencia puede ser utilizada para hacer el mal, como ya lo hemos explicado. Bueno, vamos a dejar entonces esta introducción hasta acá y vamos a ir a un ejercicio. ¿Ve? Vamos a ver una serie de imágenes y ustedes me van a decir qué ven en la imagen. Le voy a ir preguntando a cada uno. Vaya, tenemos ahí esa imagen y a ver, ve,
Veamos, Andy, dígame qué ve usted en esa imagen. Unas nubes. Unas nubes, muy bien. ¿Y le ve forma de algo a esas nubes? La forma de un oso. Un oso. Bueno, Andy dice que ve ahí un oso. Gracias. Veamos, Clara, dígame qué ve usted ahí en esa imagen. Un oso. Un oso también. Bueno, Daniel Isaac sería su turno y me dice qué ve en la imagen. Un oso. Un oso igual. Ok, muy bien. Am, y Isaí me indica si ve el oso o si ve algo, otra cosa más. Un oso. Un oso. Bueno, entonces todos hemos llegado a la conclusión de que allí parece haber un oso en esas, como dijeron, son nubes en realidad y tienen forma de oso. Bueno, yo creo que eso yo lo solía hacer chiquito, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, pero a veces cuando está uno con su familia, con sus amigos, dice, mira, mira aquella nube tiene forma de tal cosa, ¿ve? Y uno dice, de verdad, y se queda viendo y hasta que el otro dice, sí, mira, esta es la naricita, o esta es la oreja, esta es la patita, uno va diciendo, ah, sí, es cierto, ¿ve? Tiene forma de eso. Bueno, pero aquí todos coincidieron, vean, que es un oso lo que estamos viendo. Bueno, veamos una más, miren, veamos esta otra. Vaya. A ver, ahí, díganme qué ven. Activen su micrófono y me dicen qué ven ahí en esa imagen. ¿Qué creen que? Ya sabemos que son nubes, vea, pero pensemos más allá, ¿qué forma tiene? Ujú. Yo lo veo una forma de un puma. Como un puma. Muy bien, vea. Muy bien. ¿Algo más que vean por ahí? Bueno, sí, ¿verdad? Tiene la forma como de algún felino, ¿verdad? Estas son sus orejitas, diríamos, esta es la cabeza, aquí está la boca, la nariz, está como echado, ¿verdad? Como que lo estuviéramos viendo de espalda, ¿verdad? Porque este es como su lomo y estas como que fueran las patitas, ¿verdad? Más o menos esa es la idea que nos da esta imagen. Bueno, veamos entonces una forma más. Vale, y me dicen acá. ¿Qué les parece que es esto? ¿O a qué lo asemejan? Un perro. Un perro, dicen algunos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra cosa? Porque algunos dirán, yo no veo nada, a ver. Yo no, Yo, se va a hacer rara la respuesta, pero yo lo veo, yo le veo forma de un señor enojado con barba. de un señor enojado con barba. Muy bien. Podría ser, ¿verdad? Que fuese también eso. Bien, para los que dijeron que era un perro, ¿verdad? Me imagino que han de haber dicho, mire, este es como el hocico del animal, la nariz, ¿verdad? Aquí está como la boca, ¿verdad? Esta es como la boca del perro, ¿verdad? Sí. Como que la tiene abierta. Han de haber dicho, mire, estas son como las cuencas de los ojos, ve lo hundidito de los ojos. Aquí está como la parte de su frentecita. Y dirán, bueno, y estos parecieran como que es un perro de orejas grandes, de orejas largas. Y podemos ver muchas formas, ¿verdad? Es decir, dependiendo de cada quien, dirán, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro. Bueno, lo que estamos usando es pues nuestra inteligencia para esta dinámica ahorita. Ya vamos a ver a qué vamos a llegar con esta dinámica. Vaya, vean estas dos imágenes, vea. Díganme qué ven a la izquierda y qué creen que es esto de aquí de la derecha. Lo de la derecha supongo que es un dragón, porque tira fuego. Ah, le ven forma de como que aquí saliera el fuego de la boca, vea, y dicen Y la izquierda yo creo que es un lobo. un lobo, como que estuviera aullando, ¿verdad? Así, viendo hacia arriba. Bueno, es parecido al dibujo del perro, ¿ve? Aquí está su nariz, la boca, esto que parece ya su cabeza. Bueno, ¿algo más o solo eso? ¿Vemos algo más o creen que solo es hasta ahí llegamos? Bueno, creo que ahí estamos con la idea de eso, es como un lobo está aullando, un canino que está aullando y un dragón, ¿vea? Sobre todo por esto, ¿vea? De que tira fuego ahí de la boca.
Bueno, son cosas que sabemos que están en nuestro imaginario. Estamos utilizando nuestra imaginación para ver cosas en esas nubes. Bueno, veamos ahora esta otra y me dicen que ven en este punto. Yo veo un delfín. Un delfín. Bueno, muchas gracias. Se ve como un delfín. Ok, Andy, gracias, un delfín. Bueno, diríamos, sí, vean, esto parece ser el mar, eso parece que es el cuerpo del delfín, vea que va saliendo del mar, como cuando ellos van así saltando, ¿verdad? Sobre el agua. Aquí está como una aleta, esto pareciera su parte, digamos, del frente, ¿verdad? Aquí está su cuerpo. Bueno, un delfín, vea, ahí estaríamos viendo un delfín. Y ahora ya no vamos a ver nubes, vamos a ver otras cosas. Ve, esas que están acá. Me dicen ustedes que, ¿qué parece eso que está aquí? A ver, la escoba, yo lo veo forma de un señor enojado, un pelo grande. Vaya, parece muy bien. Eso es como la mopa de un trapeador, vean. Eso es lo que estamos viendo en realidad, esto que está aquí. Pero ya dijeron, vea, parece que tiene ojos, parece que tiene como una nariz, quizá, y Una boca, a la boca, muy bien, y que tiene pelo como rubio, diríamos, vean. Por ahí iríamos, diríamos, ¿cómo se llama? Son rastras, diríamos, son rastras rubias. Bien. Bueno, ¿y qué parece esto que está aquí? Díganme qué es primero y después me dicen qué parece. una cara. Parece una cara, pero ¿qué es en realidad? Es como, Un como un depósito plato con con dos huevos. huevo, un plato con huevo. Ajá, es un molde. No sé. Estos son moldes para hacer huevos estrellados, ¿verdad? Entonces, ahí se ponen para que queden así redonditos, ¿ve? Y que se Es vean bien. una calavera. Ah, parece una calavera, dicen, con esos son los ojos y eso parece una calavera. Muy bien, exactamente, una cara, pero de una calavera. Pero sabemos que no es eso, ¿ve? Son un par de huevos que están en un molde para hacer huevos fritos y que esto que está aquí, en lo negro, es la cacerola, ¿ve? En donde se van a calentar. Bueno, y ahora veamos este que está aquí abajo. ¿Qué es esto? Es una iglesia que está mirando. Bueno, parece una iglesia, parece una casa, la esquina de una casa, de una iglesia. Yo le veo una iglesia. Para ustedes es No como, creo que sea una casa. ¿ven? Una iglesia podría ser. Y dicen que tiene forma de qué? De como Una cara. una hoja y una Ajá, nariz. aquí Una está. cara triste, una cara triste. La nariz es una cara triste. ¿Y creen que esto podría ser un bigote? O una boca. O la boca, ¿verdad? O quizás esa parte de aquí, la boca, y es el bigote, ¿ve? Bueno, más o menos esa es la idea. Y ahora díganme qué es esto que está aquí. Eh, un- una casa gritando. Una casa gritando, como que está pidiendo. Gritando. Bueno, bueno, parece como un granero, ¿verdad? Como que fuera quizás en el campo. Vea, es un granero y estas ventanas nos hacen decir, mire, parece que tuviera ojos y que esa es la boca. Muy bien. Y dígame este último, ¿qué es esto que está aquí? Es un cargador, pero como que está triste. Ok, es un toma corriente donde metemos para cargar, ¿ve? Pero parece estar triste o estará sorprendido. ¿Cómo creen ustedes que está? Las dos cosas, creo. Parecen las dos. Estos son los ojos, decimos. Esta es su cara y esta es la boca abierta. Como, sí, vea, como con la boca abierta, decimos, vea. Bueno, eso es lo que vemos ahí. Ahora, quiero explicarles qué es esto que acabamos de estar viendo. Vale, pero hay algo más. Miren, esto ya no son objetos aquí en la Tierra, son objetos que han captado en el planeta Marte y les han denominado los rostros de Marte.
Aquí están los años, miren, en los que lo captaron, ¿ve? Esta es la superficie del planeta y en la superficie apareció, miren, esta imagen. Y Que, yo ajá, según he escuchado que son caras de personas de antes, como de hace 1000 años, bueno, que son viejos quizás. Bueno, no sé ya. tendrían que haber sido gigantes, ¿vea? Para que se viese esa cara a la distancia. Pero miren, fíjese que esto hasta pasa. Si usted se mete, por ejemplo, a Google Maps, y pone ahí, va viendo los mapas, de repente usted va a ver algunos dibujos que va a decir, en esta parte parece esto, vea, o parece lo otro. O sea, no es algo exclusivo del planeta Marte, sino que en la Tierra también se ven estas cosas. Cuando nos ponemos en ese ángulo desde arriba, porque recuerden que estas son superficies, o sea, esto en realidad es como un montículo, vea, donde hay altura y donde se baja. E igual estas de acá, son montículos, como que piensen como en una zona plana y luego una zona donde se eleva la tierra, o la superficie. Entonces, bueno, se ven rostros, por así decirlo, en Marte. Vaya, ¿qué es todo esto que acabamos de estar hablando? Esto se conoce como el efecto pareidolia. Quizás la palabra sea un poquito extraña, pero la vamos a definir. Pareidolia. Así se llama ese fenómeno. Pareidolia. Es una palabra que viene pues derivada del griego. Pero ¿qué es una pareidolia? Yo creo que usted y yo ya hemos tenido muchas pareidolias. De hecho, el mostrarles el ver las nubes y buscarle formas es una pareidolia. El ver esos objetos comunes, esas casas, esos lugares que los encontramos en cualquier parte y buscarle forma de una cara o de un rostro, eso es una pareidolia. Que usted en la noche, vea, cuando está todo oscuro, vea Ah, sombras, sí. ajá, vea sombras y usted Sí, dice, ahí hay alguien parado. eso- Y se levanta asustado, mamá, mamá, papá, aquí hay alguien, dice, y enciende a sus papás. Si no hay nadie, y de repente y la ropa. era la ropa o cualquier, esas son pareidolias. Las pareidolias son cosas que ocurren en nuestro cerebro, en nuestro pensamiento. Estamos acostumbrados a reconocer patrones, a reconocer objetos. Y desde que somos bebés, lo primero que vemos cuando somos bebés son, miren, los rostros, las caras. Es lo primero que aprendemos a reconocer. Es decir, desde pequeños nos acostumbramos a ver la cara de mamá, la cara de papá, la cara de los abuelos, de las personas que están ahí a nuestro lado, y comenzamos a ver que el rostro tiene dos ojos, que tiene nariz, que tiene boca, que tiene orejas, que tiene pelo. El pelo de mamá es largo, el pelo de papá es corto. Vea, reconocemos que hay cuello, que hay mandíbula, que hay cejas, que hay pestañas. Comenzamos a reconocer esas como partes del rostro de una persona. Comenzamos a ver que tienen dientes. Entonces, nuestro cerebro desde pequeño se acostumbra a que a todo le tiene que hallar forma de un rostro o forma de una cara. Por ejemplo, en esta, miren, ¿qué creen que es este objeto que está acá? Es como una cartera con ojos y Mm, nariz en boca. no, es algo más que una cartera. Lo que pasa es que ya casi no se miran. Estas ya son como antigüedades. Pero esas, si ven acá, tienen las teclas, y estos son los rollos donde se ponía una cinta. Esto es Ah, una compu. algo más antiguo que la computadora. Servía para escribir. ¿Eh? Es una máquina de escribir. La, Eso es una máquina de escribir. Pero en la forma en la que le han la tomado. que tenía como que cuando escribía salía un papel. Sí, que le poníamos papel, se le daba vuelta un rollito y usted comenzaba a pulsar y había unas teclas que golpeaban así sobre el papel para dejar impreso, el texto. Correcto, eso es. Entonces, pero así como está ahí, nos parece una cara de terror, vea, un monstruo, diría alguien que nos quiere asustar. Pero es porque en nuestra imagen acá, los objetos, para cuando estamos expuestos ante un objeto,
lo que hace nuestro rostro, nuestra mente es buscar un rostro, buscarle forma de algo que ya conocemos, que ya nuestro cerebro ha procesado. Entonces, por eso es que en la naturaleza, en estas cosas, ustedes siempre van a ver que uno tiende a buscarle forma de cara a todo. Aquí creo que no está en esa, pero hay carros, por ejemplo, que uno dice, ah, estos son los ojos del carro, esa es la boca del carro. Y lo hacemos como que el frente del carro tuviera como forma de un rostro. Ese efecto de crear formas o de ver formas donde no las hay se llama pareidolia y es parte del patrón de las inteligencias artificiales. Hay diversos tipos de inteligencias artificiales. Unas de ellas son las que se utilizan para generar imágenes. Las que se usan para generar imágenes están basadas en ese concepto, en el concepto de reconocer objetos. Cuando usted dice que en la nube veía un caballito, que veía un delfín, que veía, qué sé yo, un barco, cualquier cosa que veamos, lo que sucede es que lo que está haciendo su cerebro es imaginarse sobre cosas que ya vio, sobre patrones y formas ya conocidos. Entonces, sobre esas formas y patrones ya conocidos es que usted viene y dice, esto tiene forma de tal cosa o esto se parece a tal cosa, porque nuestro cerebro está diseñado para reconocer patrones de objetos que ya conocemos. Y cuando se nos presenta algo que desconocemos, que es nuevo, lo que hace nuestro cerebro es para tener una respuesta, basarse en lo que ya conozco. Eso es lo que sigue, digamos, como el patrón. Y resulta que las inteligencias artificiales hoy las han diseñado con ese efecto. Es un efecto de pareidolia, de que cuando estamos expuestos a cosas, tratamos de buscarle forma a esas cosas de objetos que ya conocemos, de objetos con los que ya hemos interactuado. Entonces, las primeras inteligencias artificiales que fueron diseñadas para trabajar con imágenes, miren, nos remitimos al año 2016. Ahí existía una inteligencia que se llamaba Deep Dream Generator. Deep Dream, así se llamaba esa inteligencia. Hoy ya cambió, ¿verdad? Hoy ya no se utiliza, pero fueron de las primeras. Y Deep Dream, cuando le pedían que hiciera algo, comenzaba a dar estos efectos que están viendo ahí. Se le pedía dibujar, miren, la instrucción era que hiciera, ¿verdad? La forma de Mona Lisa, la forma de la Mona Lisa, y se le decía utilizando perritos, o se le decía, quiero la forma de un cuadro de un gato, por ejemplo, utilizando lo que son figuras bases o con tal diagrama. Entonces, las primeras inteligencias artificiales comenzaron a tener pareidolias. Lo que no se imaginaron los diseñadores es que ese efecto que es nuestro, es propio del ser humano, porque nosotros somos los que decimos, ah, yo le veo forma de esto, a mí me parece lo otro. Las inteligencias artificiales comenzaron a tener ese mismo efecto. Y por eso es que ustedes ven acá, miren, ese es el cuadro de Mona Lisa, es lo que se ha usado de base. Pero miren qué es lo que hay aquí, qué ven en esto, qué es lo que ven aquí, con qué está rellenado, digamos. Ajá. ¿Qué son estas cosas que vemos alrededor? Cara de un perrito. Son caras, correcto, son rostros de animales. Entonces, lo que la inteligencia artificial comenzó a hacer en este año para generar imágenes fue usar caras o rostros para crear imágenes. Porque al igual que el ser humano, lo primero que reconocemos es una cara. Bien. Miren qué curioso, cuando nos pintan a los extraterrestres, vea que dicen, ay, ahí vienen los extraterrestres. ¿Cómo hacen a los extraterrestres? Ujú. Como hay varias clases, algunos dicen, "Ah, están los extraterrestres grises, que los definen como grises. Miren qué curioso. Lo primero que hacen es decir que tienen cuerpos parecidos a los de nosotros. Ve que tienen dos manos, que tienen dos pies, que tienen cabeza, que su cabeza es sin pelo, ¿verdad? Como completamente calva, por así decirlo. Pero les hacen los dos ojos grandes negros, una nariz diminuta y una boca. Y como que no tuvieran orejas.
Eh, o No sea, son, o sea, no son iguales a nosotros porque ellos como que en su cuerpo están desnutridos e ah, inventan cosas que nosotros no podemos. los pintan así, ¿verdad? Como que tuvieran cuerpos, correcto. Vean, pero digamos que de manera elemental se nos dice que tiene todo eso. Ah, luego vemos esta otra imagen, miren, dígame, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué animal es este? Ujú. Si ustedes ven, digamos, esta parte de aquí, miren, dígame qué animalito sería ese. El del efecto o, o la normal. Lo que nos genera, o sea, lo que, digamos, si no nos ponemos a ver en detalle, si usted no se pone a ver en detalle, solo ve la imagen así, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente al Yo ver veo un gato, un gato? yo veo un gato, pero al fondo veo como una rana. Ujú. Bien, estas pareidoles, ven que de primero nos crean un efecto, ¿vea? Y decimos, es un gato, pero si yo me pongo a verlas detenidamente, comienzan a aparecer cosas, más cosas. Y lo primero es que van a ver, mire, eso que está acá, esta zona. ¿Qué parecen estas cosas de acá? ¿Son pelos de un gato o qué son? Más parecen plumas. Ustedes se fijan, esto más parecen como las plumas de un ave. O sea, es que esto es como una mezcla, como la cara del felino, del gatito, pero mezclado, mire, con lo que es un cuerpo de un ave. He visto por ahí una imagen que a veces comparten en los stickers de algunas, que es la mezcla como de un gato con un búho. Bien, es parecido a lo que estamos viendo. Ah, mi abuelo. Sí, correcto, es. Y aquí miren el rostro como de perrito, este como que fuera una ardilla. Aquí es donde dicen, mire, este de acá parece como que fuera el rostro de como de un reptil, vea, como de una lagartija o un camaleón. Entonces, esas, Yo le veo un ojo ahí, se le ve, pero es como una rana. correcto, y en la nariz aquí otra cara. Entonces, son pareidolias. Las inteligencias artificiales para generar imágenes en sus inicios comenzaron a tener pareidolias. ¿Y qué es la pareidolia? No es más que basarse en cosas que ya conozco, cosas que ya procesé y recrear otras cosas con ellas. Nosotros lo usamos imaginándonos que tienen forma de esto, pero las inteligencias artificiales comenzaron a crear cosas como esas que estamos viendo acá. Ve que al irlas viendo así uno dice, qué raro, qué extraño está esto, ¿verdad? De este tipo de imágenes. Vea, hoy ya no las generan así, ya no dan ese tipo de efectos, pero en un principio curiosamente sí, comenzaron a tener este tipo de efectos. Pero ya se nos terminó el tiempo. La clase de mañana vamos a profundizar un poco más, miren, acerca ya de algunas aplicaciones de inteligencias artificiales, los usos que estas tienen y dónde las podemos encontrar en Internet. Bueno, nos despedimos hasta acá, chicos. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en la clase del día de mañana. Bye, Hasta coach. luego. Que Dios les bendiga. Gracias.